Estamos ya de vuelta con más información. Seguimos hablando acerca del tema de esta pandemia del COVID-19 y es que este día se entregó al Laboratorio Nacional de Salud 5.000 kits de extracción para pruebas PCR. Nos enlazamos a esta hora de la noche con Juan Carlos Zapata de Fundesa, director ejecutivo de Fundesa, para hablar acerca de estas pruebas. Muy buenas noches. Mario, buenas noches, gusto saludarte. Gracias por la oportunidad y el tiempo otra vez. ¿En qué consisten estos 5.000 kits de extracción para pruebas PCR? Si nos puedes explicar para entendimiento de la audiencia. Muchas gracias. Desde hace ya un mes, Fundesa ha venido trabajando en un esquema de donaciones en donde más de 150 personas, empresas, empresarios se han unido a esta campaña Unidos por el Desarrollo, y con estos fondos que se han recaudado se han comprado tanto pruebas PCR que han sido donadas al Laboratorio Nacional, insumos, y cuando hablo de insumos, desde guantes, hisopos con su medio de transporte y todos los mixers que se necesitan para poder hacer las pruebas PCR. El día de hoy lo que se entregó fueron 5.000 kits de extracción. Estos son todos los insumos, los reactivos que ayudan a que se pueda correr la prueba de ADN, y que esto pues ayuda también a que sea mucho más confiable las pruebas que se realizan tanto en el Laboratorio Nacional como en los 7 diferentes laboratorios y hospitales en donde se están corriendo ya pruebas. Recordemos que, como bien lo mencionó el ministro de Salud hoy por la tarde, ya se están corriendo más de 600 pruebas diarias. Ayer se corrían casi 640, si no estoy mal. Y el objetivo es poder ir aumentando este número. Ahora, desde Fundesa nosotros consideramos que un país como Guatemala debería estar haciendo 10.000 pruebas diarias, pero sabemos de las limitantes tanto de máquinas como de personal, por lo que un número realista es 2.000 pruebas diarias, y hacia ese es nuestro objetivo, y por eso es que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para poder aumentar el número de pruebas PCR en el país, y ojalá con esto, pues por supuesto, poder identificar más personas que pudieran haber estado en contacto con el virus y que simplemente son asintomáticas. ¿Cuál sería, los criterios a ponderar para poder realizar estas pruebas? Digamos, este ha sido un tema en donde diversos sectores tienen una opinión, pero partamos de que, pues bueno, tenemos un número limitado de pruebas, falta personal, y partamos de lo que tenemos. Con lo que tenemos, ¿cuál puede ser el criterio a ponderar para hacer estas pruebas? Bueno, lo más importante en este momento, y que lo mencionó hoy el ministro de Salud, es hacer pruebas en aquellos lugares que están con cordones sanitarios, también a todas las personas que están ya de hecho en cuarentena, que el último dato público que se tenía hasta hace una semana eran 20.000 personas que ya estaban en cuarentena. Así es que es importante empezar a generar una mejor evaluación y también hacer pruebas en una forma inteligente, que esto ayude a identificar dónde están esas áreas de contaminación donde más personas pudieran estar afectadas. Y por el otro lado, en algún momento, y esto es algo que hemos estado ya trabajando también con el ICS, y ellos están esperando ya las indicaciones por parte del Ministerio de Salud, el poder empezar a hacer tamizajes a la población. Esto ya sería pasar de solo las pruebas PCR a pruebas rápidas. Esto ayudaría a poder aumentar el número de personas que se cubren. Por supuesto, esto no son pruebas de diagnóstico, estas son pruebas para poder encontrar a través de la sangre cuáles son, digamos, aquellas personas que ya pudieron haber estado en contacto con el virus. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya en esta etapa en donde ya pues se habla de poder retomar las labores, de empezar a generar, digamos, medios de transporte,
es importante empezar a tamizar varias personas a la vez. Y eso se vuelve muy complicado con las pruebas PCR porque se necesita hisopado, además de que se necesita mantener la cadena de frío. Entonces, en este momento estamos trabajando con el ICS, estamos a la espera de que el Ministerio de Salud pueda autorizar empezar a hacer ya tamizajes generales a la población que permita tanto a sectores en el sector del agro, especialmente azúcar, café, banano, empezar, digamos, a trabajar en tamizajes generales a la población, que ayude esto también a poder hacer un regreso al trabajo mucho más ordenado y saber en dónde pudieran haber focos de contagio de este virus. Precisamente en ese tema, estamos entrando prácticamente al tercer mes de medidas, confinamiento, y pues bueno, quizá lo más que se ha flexibilizado es correr a las 6 p.m. la hora límite del toque de queda. ¿Cómo ve usted el panorama con lo que llevamos ahorita en cuanto a casos, estadísticas, como para hablar de una reactivación y reabrir la economía gradualmente? Creo que, como lo ha mencionado el presidente, esa es la forma de hacerlo. Así lo están haciendo otros países como Costa Rica, Panamá, incluso que tiene muchísimos más casos que Guatemala. Está haciendo un regreso al trabajo de forma gradual, pero eso también implica aumentar el número de pruebas que se realizan, tanto pruebas PCR, que deberíamos de estar haciendo alrededor de 2,000 pruebas diarias, como también empezar a generar estudios serológicos con pruebas rápidas. Y esto, de hecho, hay muchas personas tanto de la Universidad del Valle como también del propio Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que ya están dispuestas a empezar a hacerlo en la medida en que el Ministerio de Salud se los autorice. Así es que es parte de un proceso. Nosotros desde Fundesa hemos estado acompañando al Ministerio de Salud para poder facilitar estas pruebas PCR que se han donado, así como los insumos al Laboratorio Nacional, pero consideramos que en medidas generales, las medidas que tomó el gobierno de haber aislado a la población de una forma ágil y pertinente cuando empezó el virus en el mundo y por supuesto cuando ya se empezaron a dar casos en Centroamérica y en Guatemala, fue muy positivo y creemos que Guatemala lo está haciendo bastante bien en comparación con otros países de América Latina, y esto hay que ponerlo en contexto. Cuando vemos las cifras de Ecuador, lo que ha pasado en Ecuador, que realmente es un drama humano, lo que está pasando en Panamá con las cifras también, pues hay que poner en contexto a Guatemala con su muy limitado sector de salud. Creo que en esa medida el gobierno ha tomado muy buenas decisiones y esperamos que se siga, por supuesto, poniendo siempre la vida de las personas y la salud de primero, pero también hay que ser considerados de que Guatemala es un país con mucha informalidad, en donde las personas están saliendo a trabajar sin medidas de sanidad como deberían. Entonces, por eso es importante los protocolos que cada sector, y aquí el sector económico a través de CACIF, está precisamente implementando protocolos para acompañar a las empresas en ese regreso escalonado al trabajo. Y para finalizar, Fundesa, desde la Comisión de Salud de Fundesa, se han realizado informes sobre las compras que ha realizado la cartera de salud en este periodo. ¿Qué han encontrado ustedes y qué les ha motivado precisamente a realizar este monitoreo? Muchas gracias, Mario. De hecho, desde hace ya 4 años, Fundesa ha venido trabajando con el Ministerio de Salud, acompañando en el control de inventario. De hecho, eso pues ha logrado que se generen ahorros de hasta $35 millones en el Ministerio de Salud. Sin embargo, lo que nos preocupa en este momento es que las compras de equipo de protección personal, es decir, batas desechables, gorros desechables, bolsas para desechos biológicos, guantes no esterilizados, mascarillas N95, zapatos o cubrezapatos para el equipo del personal del personal médico y mascarillas desechables. Todavía vemos
que las compras están a niveles muy por debajo de la necesidad, es decir, todavía se siguen haciendo compras en los niveles que se venían haciendo antes de la crisis. Y ese es uno de los temas más importantes que hemos venido hablando tanto con el Ministerio de Salud como también con el Ministerio de Finanzas, que debe aumentarse el ritmo de compras, porque sabemos que la ley de contrataciones tiene muchas limitantes y por supuesto toma mucho tiempo hacer los concursos en Guatecompras, y si esto no se realiza en las próximas 2 semanas, los pedidos de equipo de protección personal van a entrar muy tarde al país y por supuesto van a llegar ya muy tarde a los hospitales. Estas próximas 2-3 semanas van a ser de mucha necesidad de equipo de protección personal para de hecho, por eso Fundesa, a partir de mañana vamos a estar donando alrededor de 10,000 mascarillas N95 y también 5,000 mascarillas de 3 pliegues médico-quirúrgicas, con el objetivo de ayudar al sistema de salud, porque estamos viendo que las compras están muy lentas para el ritmo de la gravedad de lo que están teniendo hoy por hoy los hospitales. Bueno, pues muchas gracias a Juan Carlos Zapata de Fundesa por habernos acompañado esta noche. Gracias. No, muchas gracias, Mario, siempre a la orden. Buena información importante que hemos compartido con ustedes con el director ejecutivo de Fundesa en torno a este tema de la pandemia del COVID-19 en el país. 7 de la noche, 51 minutos, hacemos una nueva pausa y ya volvemos.